Hoy vamos a hablar de lo que yo he denominado la efervescencia del hidrógeno verde en la movilidad colombiana y de lo cual tenemos que tener mucho cuidado. Resulta que el gran escritor español Jorge Agustín Nicolás Ruiz de Santayana y Borrás mencionaba una frase que decía: quien no conoce la historia está condenado a repetirla. Yo agregaría: y está también condenado a cometer los mismos errores innecesarios del pasado. Esa frase célebre, otros historiadores la atribuyen al expresidente argentino que gobernó entre 1874 y 1880, el señor Nicolás Avellaneda. Lo que él hizo fue introducir la palabra su en la frase, y entonces quedó: quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Nosotros tenemos que recordar que en la historia del motor de combustión interna, el primer motor de combustión interna fue precisamente un motor a hidrógeno. Aquí lo vemos. Ya en los años 40, el hidrógeno se estaba utilizando como combustible en el primer vehículo que desarrolló el señor estudiante de ingeniería en ese momento, Roger Billings, en los Estados Unidos. En los años 60, la Electrovan de General Motors y lo que fue las primeras fuel cells para autos, también diseñadas por el señor Robert Billings, al que llamaban el doctor hidrógeno. Todo esto lo hemos dicho ya en varios videos que ustedes pueden revisar. En GLP Automotor está dicho toda esa historia. Ya en los años 90, el desarrollo de las primeras fuel cells en Europa y el uso del hidrógeno para quemarlo dentro de un motor de combustión interna ya lo tenía BMW con el Hydrogen 7 y Mercedes-Benz con el Necar, que fue van y fue automóvil. Y aquí abajo podemos ver el consumo de combustible, una tabla de ese BMW. En ese momento, utilizar gasolina en litros por cada 100 kilómetros gastaba 13,9, mientras que en hidrógeno gastaba 50 litros por cada 100 kilómetros. Y la autonomía en millas por galón, galones británicos o llamados galones imperiales, que es la segunda columna, en gasolina 20,3 y en hidrógeno 5,6 millas por galón. Y si es en galones de los Estados Unidos, 16,9 o 4,7 millas por galón. Vemos que de todas maneras era un carro que no daba mucha autonomía y sí consumía mucho hidrógeno por las propiedades inherentes del hidrógeno. Recordemos que los galones imperiales o galones británicos, un galón británico son 4,54 litros, mientras que un galón americano son 3,78 litros. Todo esto para llegar a lo que es las fuel cells en los vehículos de hoy. Lo que vemos en el caso del carro japonés Toyota Mirai o el Hyundai coreano Nexo o el Honda japonés Clarity o el Chang'an SL03 chino, eso es lo que está de boga en el mundo, aunque de todas maneras estos vehículos son muy costosos. Vehículos que están entre los 65,000 a los 80,000 dólares, en el caso de Toyota, Hyundai y Honda. Y en el caso del Chang'an, que salió a un precio de 101,000 euros. Entonces vemos que son vehículos extremadamente costosos. Ya en el año 2016, la Bayerische Motorenwerk o BMW mostraba ese vehículo de celdas de hidrógeno, un carro muy deportivo. Y Tesla tampoco se ha quedado atrás. Tesla ha mencionado su famoso Tesla, que es basado en el Tesla Model S, pero es hidrógeno, y fue presentado en el año 2018, motivado por el uso del hidrógeno en los cohetes de esa compañía aeroespacial del señor Elon Musk, que se llama la compañía SpaceX, donde utilizan hidrógeno. Y recientemente, el 18 de octubre de este año, en el Salón de París se presentó el vehículo a hidrógeno Optium Machina Vision, que es un vehículo francés desarrollado y diseñado por un ex corredor de vehículos llamado Olivier Lombard, construido en la ciudad de Vernon, la compañía Optium. Va a estar disponible en el 2026 para el mercado mundial. Es un vehículo de 500 caballos y 1,000 kilómetros de autonomía. Ellos se autodenominan el auto más lujoso de hidrógeno. Por el lado de los camiones, con hidrógeno en Europa, las principales compañías fabricantes de camiones están trabajando en los que son fuel cells y también en combustión de hidrógeno. Esas compañías como Iveco, Daimler, MAN, DAF, Scania, Volvo, Volkswagen y Renault, que es donde está toda la industria camionera de Europa, están trabajando precisamente en eso y llevan muchos años trabajando en eso. Pero esa combustión de hidrógeno lo están trabajando con el hidrógeno contenido en forma de amoníaco verde, en forma de metanol verde o en forma de metano renovable. Todos estos compuestos tienen más hidrógeno que la misma molécula de
del hidrógeno y son producidos a partir de la molécula de hidrógeno. Permite un más fácil transporte seguro en forma líquida. Se están desarrollando otros combustibles sintéticos a partir del hidrógeno. Por el lado de los camiones asiáticos, sobre todo en Corea y Japón, ya tenemos pues Hino, que es el principal fabricante de camiones en Japón, propiedad del grupo Toyota. Está trabajando en vehículos de cero emisiones, pero con fuel cells. Lo mismo Hyundai, que ya tuvo inclusive 23 camiones funcionando en Suiza, ajustando ya 5 millones de kilómetros. Y más temprano que tarde, lo que vamos a ver es lo que vemos hoy a gas. En el caso de los camiones chinos, como Chagman, FAW, Photono, Sinotruk, solo por mencionar algunas marcas. Los norteamericanos, por su lado, en el tema de Kenworth, están trabajando ya en tractocamiones de cero emisiones, fuel cells, en el caso de Kenworth con desarrollos de Toyota, de fuel cell de Toyota. Pero el caso de Mack, Freightliner y Peterbilt tampoco se han quedado atrás y están ellos también avanzando en ese tema. En Canadá está la empresa Westport Fuel System, que desde 1995, en conjunto con la Universidad de British Columbia, está en investigaciones conjuntas en el tema de poder utilizar hidrógeno. Ellos han sacado en el año 2018 un sistema que se llama H2HPDI, que es Hydrogen High Pressure Direct Injection o inyección directa de hidrógeno en la cámara de combustión, basados en su equipo HPDI para gas natural licuado. Ellos montaban esto con muy buenos resultados y pues trabajos que han hecho desde el año 95, son muchos años para poder llegar a esto. Inclusive ya han desarrollado inyectores de hidrógeno de nueva generación basados precisamente en sistemas de inyección directa de gas, del sistema HPDI de gas. Básicamente el inyector tiene dos salidas dentro del cuerpo del inyector, uno por donde sale un diésel, una pequeña cantidad de diésel, que es el piloto, que es el con que asciende el combustible primario, que es gas natural, o puede ser hidrógeno. Entonces, esos avances en combustión de hidrógeno en motores de combustión interna, donde el gas natural es un combustible primario y el combustible diésel es solo una pequeña fracción y se usa como piloto para encender esa cantidad de combustible primario que ingresa a la cámara de combustión. Entonces, todos estos años de investigación han llevado a que esos sistemas de inyección directa de hidrógeno mejoren la eficiencia térmica con respecto al diésel. Y aquí lo vemos en esta gráfica de la derecha, como un sistema H2HPDI es más eficiente que un sistema de diésel básico. Aquí está lo que llaman el BTE a media carga. El BTE es el Brake Thermal Efficiency, que es la eficiencia térmica al freno, que es la relación entre la potencia del freno en el cigüeñal del motor a la potencia generada por la combustión del combustible. Pero eso generalmente es medida en un banco dinamométrico de motores. Por eso vamos a ver este video muy corto, donde se comparan a carga media, a plena carga, un motor Scania de 13 litros de cilindrada funcionando con gas natural y comparado con el sistema de hidrógeno HPDI. Y así es como se hacen las pruebas, en un banco de motores, midiendo todas las variables. Entonces vamos a ver el video. Estos resultados de las pruebas para carga media en ese motor Scania de 13 litros, dispuesto en ese banco de motores en un motor CBE1, que es el Common Base Engine o motor de base común, nos muestra esos resultados entre lo que es el gas natural y el hidrógeno. Flujo de gas en gramos por hora, en hidrógeno 9,9 gramos por hora, los porcentajes de CO2, la temperatura de los gases de escape, el par del motor medido a 1200 RPM y la temperatura exterior del motor. Vemos que no es mucha la diferencia, y la eficiencia térmica de un 45% en hidrógeno. Y ya a plena carga en esa plataforma CB1, que esa plataforma para motor fue desarrollada por Scania y MAN en el año 2012, vemos cómo también el flujo de gas se aumenta y el flujo de hidrógeno también, pero obviamente sigue
siendo menor el flujo de hidrógeno, 22,8 gramos por hora. Porcentaje de CO2, temperatura de gases de escape inclusive menor, par motora 1600 RPM, temperatura exterior de los gases de escape y la eficiencia. Ustedes dirán de pronto, ¿por qué en hidrógeno la eficiencia bajó? Pues sencillamente, como vemos en la curva de la izquierda, esas son unas curvas características de motor, la curva de potencia, la curva de par motor y la curva de consumo de combustible. Esas no son las curvas de este motor en particular, de estas pruebas, que uno las podría fabricar de acuerdo a los datos obtenidos, pero lo que quiero es que vean que de todas maneras las curvas de potencia o de par motor son curvas que van decreciendo también desde un máximo. Entonces, así se tenga plena carga de un valor determinado de potencia, no quiere decir que sea el punto de más eficiencia. Entonces, ¿por qué los resultados con hidrógeno arrojan CO2? Ustedes dirán, pero ¿eso acaso no es un combustible limpio que no debería tener CO2 en su proceso de combustión? Pues sencillamente pueden haber varias cosas. Primero, las pruebas pudieron haberlas hecho primero con gas natural y al hacerlas con hidrógeno posteriormente se evidenciaron en forma de CO2 ciertas trazas de hidrocarburos. Eso puede ser una razón. O segundo, que el hidrógeno no era verde y tenía impurezas. Recordemos que para poder detectar impurezas en el hidrógeno en partes por billón se deben utilizar detectores selectivos y de alta sensibilidad para detectar trazas de hidrocarburos y compuestos azufrados, por ejemplo, cuando se trabaja sobre todo con hidrógeno gris y azul, donde se usa detector de llama, detectores de quimioluminiscencia, así como captura de electrones para detectar compuestos halogenados o detectores de plasma para gases permanentes, humedad o amoníaco. Esas son las impurezas que pueden haber. Pero realmente el tema principal es que es debido a que en ese motor se está utilizando el inyector HPDI. Entonces se tiene una pequeña fracción de diésel que es inyectado en la cámara de combustión como piloto. Esa es la razón principal por las cuales van a salir pequeñas cantidades de CO2 en el proceso de combustión. Entonces todo esto que estamos viendo, que llevan muchos años de investigación en el mundo desde el punto de vista de ingeniería, desde el punto de vista científico, nos hace preguntarnos qué se está haciendo en Colombia en uso del hidrógeno en motores de combustión interna. Pues en el mundo los grandes fabricantes aún hoy siguen investigando esa combustión del hidrógeno dentro de la cámara de combustión de ese motor de combustión interna, pero también siguen con la fabricación de camiones de fuel cell y con baterías adicionales. Y mientras tanto en Colombia, debido a esa efervescencia mental que tenemos con el hidrógeno verde y donde pensamos que todo, absolutamente todo ya lo podemos hacer con hidrógeno, entonces resulta que ya estamos realizando conversiones duales diésel-hidrógeno utilizando blending en porcentajes elevados. Se ha hablado hasta porcentajes del 30% de hidrógeno. Y ahí lo que estamos haciendo es queriendo desconocer toda esa historia y todos esos trabajos realizados en el mundo a través del tiempo, ignorando que la combustión del hidrógeno de todas maneras promueve la formación de los óxidos de nitrógeno, que las altas temperaturas de la combustión del hidrógeno ocasionan. Entonces el llamado que estamos haciendo es que por favor no ignoremos los trabajos realizados en el mundo a través del tiempo, no desconozcamos la formación de esos NOx que esas altas temperaturas ocasionan cuando utilizamos ese hidrógeno, y realmente lo que estamos haciendo en la admisión del aire, porque ese hidrógeno lo están suministrando antes del turbo, eso ocasiona un gradiente térmico elevado en el gas hidroxi, que es lo que realmente está entrando a la cámara de combustión, y como consecuencia estamos disminuyendo no solo la eficiencia volumétrica, sino también estamos ocasionando problemas inherentes a este gas hidroxi que ya hemos hablado en videos anteriores, donde hablamos del gas hidroxi, de esa combustión prácticamente incontrolada. Entonces, altas temperaturas, eso es promotor de formación de NOx. Como tenemos esa mezcla descontrolada, no va a ingresar esa cantidad de hidrógeno que pensamos que estamos ingresando debido a las fugas del hidrógeno, debido a esa alta permeabilidad y a esa alta difusividad que este gas tiene. Eso se puede presentar en el recorrido desde donde se está inyectando antes del turbo hasta la cámara de combustión. Estamos hablando de las empaquetaduras del turbo, estamos hablando de que hay retorno del hidrógeno hacia el mismo filtro de aire en contraflujo debido a esa alta volatilidad del hidrógeno. Y adicionalmente el turbo, que sabemos que aumenta la temperatura de esa mezcla aire-hidrógeno, y si no tenemos un sistema de enfriamiento posterior, un intercooler entre el turbo y la cámara de combustión, pues se va a fomentar la formación de esos
NOx. Y resulta que el turbo se puede dañar antes de lo previsto. E inclusive estamos promoviendo esa difusión del hidrógeno al interior del metal del turbo. Estas carcasas de los turbos son porosas desde el punto de vista de la metalurgia a nivel microscópico. Son manufacturados en fundición de metal y las aspas al interior de la turbina pueden llegar a sufrir desgaste por el fenómeno conocido como cavitación, porque se está generando una turbulencia que esa mezcla por un lado de aire y por otro de hidrógeno va a conllevar. La cavitación es un fenómeno que se da en las turbinas. Entonces, después cuando se daña el turbo, en esas pruebas que están haciendo, pues muy probablemente le van a echar la culpa al turbo, desconociendo que el que originó esas fallas en el turbo fue precisamente el mismo hidrógeno. Entonces ese desconocimiento nos está llevando a que tengamos mucho cuidado. Los motores para funcionar con hidrógeno en su cámara de combustión son motores trabajados mecánicamente en sus procesos de fabricación, con aleaciones de aceros y aluminios especiales y con los respectivos tratamientos térmicos en piezas críticas, donde el hidrógeno puede producir difusión en el metal, fragilizándolo, como en el caso de los asientos de válvula, cabezas de pistón y camisas, entre otros elementos. Adicionalmente, el almacenamiento del hidrógeno. Si estamos usando cilindros tipo 1 en acero, estos deben ser aceros inoxidables preferiblemente austeníticos al manganeso, aceros 304 o 316 con aleaciones de molibdeno, o de tipo 3 en aluminio cuando el hidrógeno se almacena licuado o comprimido a bajas presiones. Cuando utilizamos cilindros tipo 4 en material compuesto de fibras plásticas poliméricas y fibras de carbono como el composite para hidrógeno en forma de gas comprimido para uso automotor. Si definitivamente vamos a usar cilindros metálicos en los ciclos de fatiga de expansión y compresión a altas presiones, estos deben tener especificaciones superiores a los cilindros normales de gas natural comprimido. Usar un cilindro de gas natural comprimido para almacenar hidrógeno, así sea a presiones de 400 bares o menos, pone en riesgo la integridad del cilindro mismo, ya que se va a fatigar más rápido, y si estaba diseñado, por ejemplo, para 1.000.000 de ciclos, puede durar menos de la mitad de ciclos de compresión o descompresión. Entonces, los cilindros de GNC no son para almacenar hidrógeno. Entonces, ¿para dónde va la combustión del hidrógeno en motores de combustión interna? La industria mundial de camiones en el tema del hidrógeno la está apostando a las fuel cells. En otros casos donde se debe realizar combustión con hidrógeno, están optando por los llamados hydrogen carriers o portadores de hidrógeno como el amoníaco o el metanol, y se están realizando otras investigaciones de otros portadores orgánicos líquidos de hidrógeno cuya manipulación y transporte en forma líquida sea más económica, fácil y segura. Lo vamos a ver muy pronto, sobre todo en Japón y en motores de barcos y maquinaria en camiones y buses, en donde se pueda distribuir en estaciones de suministro ya existente a un precio cómodo. Montar una estación de llenado de combustible hidrógeno para uso vehicular es muy costoso, lo que se llaman las HRS, Hydrogen Refueling System. Una hidrogenera, o sea, el sitio donde se origina el hidrógeno, donde lo producimos, más el sitio donde lo dispensamos, puede estar del orden de los 40 a los 90 millones de dólares, dependiendo del tamaño y capacidad del proyecto. O sea, estamos contando con las fuentes de energía renovable, si es solar, si es eólica, los electrolizadores, los compresores, los sistemas de enfriamiento como el chiller, las baterías de almacenamiento, los dispensadores, los tableros eléctricos, todo el equipamiento de automatización, sistemas de seguridad, etcétera. Esos son en estos momentos elementos muy costosos. Y adicionalmente, en un camión, tener el control de los NOx en la combustión del hidrógeno requiere de sistemas EGR, Exhaust Gas Recirculation, o sistemas SCR, Selective Catalyst Reduction, catalizadores de reducción selectiva. Son aparatos sofisticados y costosos. Recordemos que el hidrógeno más el aire, que es simplemente nitrógeno y oxígeno, bueno, y otros gases, pero en su mayor proporción nitrógeno y oxígeno, más altas temperaturas, eso nos promueve la formación de los NOx. Entonces, así tengamos nosotros en una combustión de hidrógeno, claro que el carro va a funcionar, pero va a funcionar fuera de parámetros de emisión, porque usted controla CO2, controla SOx, pero tienen controlados los NOx. Adicionalmente, usted dice, no, es que está funcionando muy bien porque ya no sale material particulado. Lo puede ver, sí, pero eso no quiere decir que sea eficiente y que estemos haciendo las cosas correctamente, porque los motores, si no están tratados desde el punto de vista de su fabricación, van a dañarse. Por eso, en lo que ya habíamos mencionado en la revista, la famosa escalera de Liebridge,
del hidrógeno y ya con todos los costos analizados, mencionaban en la parte final de la escalera, en la parte G roja, los sistemas de transporte no son todavía competitivos para ponernos a hacer sistemas de transporte diferentes en hidrógeno con sistemas de combustión, ni siquiera con fuel cells son todavía competitivos. Por eso abajo en la parte izquierda hablan de que es preferible utilizar amoníaco o otros e-fuels en vez de suministrar hidrógeno gaseoso o líquido. Entonces, volvemos a decir, pensemos en que ya el mundo, las investigaciones, los científicos, los ingenieros han recorrido un camino y un camino que no ha sido corto, estamos hablando desde los años 40. Entonces, no repitamos ese camino lleno de errores. Por eso pedimos prudencia, por favor. Hacer conversiones al parque automotor colombiano con hidrógeno es absurdo al no existir infraestructura de suministro, al no existir reglamentos técnicos que avalen las conversiones. No tenemos todavía los conocimientos de las consecuencias técnicas que este gas ocasiona en los motores actuales. Para las conversiones del parque automotor colombiano está el GNV y el AutoGLP y hay que usarlos de manera sensata en la transición energética de la movilidad en nuestro país. La tecnología con hidrógeno verde de fuel cells o de combustión de hidrógeno va a llegar en su momento, pero va a llegar con equipos originales de fábrica, lo que llamamos OEM. Entonces, no nos apresuremos en eso. Tenemos combustibles de transición. El gas es un combustible de transición. Y recordemos que el hidrógeno sigue lo que hemos llamado la ley de la cosecha, donde usted tiene que sembrar la semilla y esperar a que la planta crezca, tiene que regarla. Entonces nosotros tenemos que hacer normatividad en hidrógeno, hacer cultura del hidrógeno y muchas otras cosas que lo podemos utilizar en cosas que sí son competitivas en la industria para descarbonizar la industria. Por ejemplo, las térmicas las podemos primero gasificar con gas natural o con GLP y después las podemos gasificar con hidrógeno. Podemos generar electricidad, que es un tema que tenemos unos problemas de suministro de electricidad en ciertas zonas, entonces eso también lo podemos hacer con hidrógeno. Hay muchas cosas que podemos hacer hoy con hidrógeno verde, pero nos va a tomar un momento de tiempo, unos años, mientras llegamos al uso del hidrógeno en el parque automotor. Ni siquiera así hubieran los recursos para montar infraestructura de suministro, los vehículos a hidrógeno son muy costosos. Tener un vehículo de fuel cells hoy puede estar en el orden fácilmente de unos 500 o 600 millones de pesos por vehículo. Ya vemos los costos y vemos el valor del dólar tan alto, entonces facilito puede llegar a unos 600 millones de pesos un solo automóvil. Entonces aterricémonos por favor en ese tema. Datos interesantes con Hidrogenito. Aterricemos con el hidrógeno verde. Si fuese posible que hoy absolutamente todo en el planeta funcionara a partir del hidrógeno, solo descarbonizaríamos un 30% de las emisiones globales de CO2. La industria del hidrógeno verde está en sus inicios y aún en el mundo no es competitiva por sí sola. Se estima que en Europa el costo de producción del hidrógeno verde en el año 2050 sea del orden de los $1,7 por kilogramo. Obviamente, el kilogramo de hidrógeno en el dispensador de la estación de suministro HRS será más costoso por los procesos adicionales. Hoy por hoy, producir un kilogramo de hidrógeno verde en Colombia y colocarlo en un dispensador para auto, produciéndolo in situ, está alrededor de los $28 por kilogramo.